porque los apóstoles nos tratan muy bien y comemos muy rico y siempre la pasamos muy bien. Así que, bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Alguien está listo para recibir la palabra del Señor el día de hoy? Qué poquitos. ¿Alguien está listo para recibir la palabra del Señor el día de hoy? Amén. Bueno, tenga la bondad de ponerse de pie. Disculpe que yo lo ponga de pie. Yo sé que han estado de pie ya un ratito, pero a mí me gusta leer la Biblia de pie, ¿verdad? Y alguien me dijo una vez, pastor, ¿por qué tenemos que leer la Biblia de pie? Yo le dije, no es que tengamos que hacerlo, es porque de esta manera le damos reconocimiento a la palabra del Señor, ¿verdad? Si aquí entrara alguien importante, nos pondríamos de pie. Si entra el alcalde, entra el gobernador, seguramente nos pondríamos de pie para recibirlo. Ahora imagínese usted leer la palabra de Dios. Entonces lo hacemos de pie y vamos a tener una lectura corta. Vaya conmigo por favor al primer libro de Samuel, primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, y vamos a ir al versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 17 y el versículo 1. Y si ya lo tienes, deme un buen amén, por favor. Dígale al que está a su lado, todo cristiano, vamos, no le tenga miedo, dígale al que está a su lado, dígale, todo cristiano debe tener su Biblia, ya sea impresa o digital, pero todo cristiano debe tener su Biblia. ¿Escucha un amén a eso? Amén. Levánteme su Biblia, por favor, ya sea impresa o digital, si la tiene en su teléfono, muy bien, en su iPad, en su, por favor. No, ¿a usted le da pena andar con su Biblia? ¿Le da vergüenza andar con la Biblia? A algunos la Biblia le debería dar vergüenza andar con ellos, pero esa es otra historia, ¿verdad? Pero bueno, primera de Samuel capítulo 17 y el versículo 1, y mi consejo es que tenga una Biblia y tenga algún lugar donde anotar los principios que vamos a aprender hoy de la palabra del Señor. Dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Mira el versículo 3. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. Salió entonces, dice el versículo 4, del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. ¿Cómo se llamaba Goliat? Perdón, ¿cómo se llamaba el paladín? Se llamaba Goliat. Perdón el lapsus calami. ¿Cómo se llamaba el paladín? Se llamaba Goliat. Lo bueno es que usted estaba poniendo atención porque cómo se llamaba Goliat y todos se me quedaron viendo, ¿verdad? Y dice así, y tenía la altura, así dice la versión que yo estoy leyendo, de 6 codos y un palmo. ¿Cuál era la altura del paladín? 6 codos y un palmo. La versión que tenemos en la pantalla nos lo aclara y dice que medía casi, ¿cuánto? 3 metros. Ese sí era hijo del Altísimo, ¿no es cierto? Medía casi 3 metros, Dios mío. Vaya conmigo al versículo 8, por favor. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged dentro de vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra que hoy podemos recibir en nuestro corazón. Señor, hoy te pido que tu palabra sea presentada con toda libertad y que cuando salgamos esta noche salgamos inspirados, llenos de fe, creyendo, Señor, que tu propósito para nuestras vidas es glorioso. Hoy, Señor, echamos fuera
todo cansancio, toda distracción, toda debilidad y todo temor. Y declaramos, Señor, que somos más que vencedores a través de Cristo que nos amó. En el nombre poderoso de Jesús, y alguien que diga amén. Por favor, dale ese aplauso fuerte al Señor, todos los más que vencedores. Y luego tenga la bondad de tomar su lugar, por favor, en esta preciosa noche. Muy bien. Esta noche vamos a tomar algunos minutos para aprender acerca de esta historia que todos conocemos. Todos conocemos la historia de David que venció a Goliat. Todos conocemos la historia de que David tomó algunas piedras y a través de la honda logró vencer a aquel paladín que medía casi 3 metros. Ahora, el día de hoy yo no quiero entrar tanto en la historia, pero sí quiero mostrarle algunos principios poderosos que nos pueden ayudar en tiempos complicados. Mientras esta tarde oraba y le decía al Señor, Señor, ¿qué palabra voy a dejar hoy en tu iglesia? El Señor me hablaba de este pasaje y me decía, tienes que hablar con mis hijos, porque muchos de ellos, aunque son vencedores, han tenido un gran temor de lo que está ocurriendo afuera. Y necesitas recordarles que ellos son vencedores. Yo puedo escuchar un amén a eso. Así que mi asignación del día de hoy es romper todo temor que pueda haber en tu corazón y creer que estamos en las manos del Señor. ¿Puedo escuchar un amén a esto? Sí. Así que voy a hablarle acerca de cómo vencer los gigantes que llegan a nuestra vida. La enseñanza del día de hoy se llama precisamente así: 6 codos y un palmo. ¿Alguien ayúdame a predicar? ¿Cómo se llama la enseñanza del día de hoy? Se llama 6 codos y un palmo. Si me ayudas poniéndola, creo que es la número 1, si fueras tan amable, o la que está antes de esa, no sé si es la 0 o la 1, pero alguna tiene que ser, a menos que no la haya enviado bien. Pero el día de hoy yo quiero decirte, querido hermano, no importa qué tan grandes puedan parecer los problemas, tu Dios es más grande que toda adversidad. Parece que nadie me escuchó, lo voy a decir una vez más: no importa qué tan grandes puedan parecer los problemas, tu Dios es más grande que toda adversidad. David era un hombre que no medía 3 metros, pero aún así él no tuvo temor de enfrentarse al gigante. Y yo tengo que decirte el día de hoy, no es por tus propias fuerzas, es que sobre ti está la bendición de Dios. ¿Podría escuchar un amén a eso? Amén. Alguien dígame amén el día de hoy. Así que el día de hoy yo quiero hablarle de cómo ese muchacho que vemos en pantallas logró vencer a aquel gigante que era mucho más grande que él. Porque a veces las tormentas se nos presentan de esa manera. Y sabes que el diablo es especialista en vender mentiras. ¿Lo puedo decir una vez más? El diablo es especialista en vender ¿qué cosa? Mentiras. El diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Yo pensé que alguien iba a decir amén. El diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Y junto con el diablo fue vencida la muerte, fue vencida la enfermedad, fue vencida la pobreza, fue vencido todo lo que el diablo nos quería enviar, fue vencido en la cruz del Calvario. Alguien dígame amén el día de hoy. Entonces la pregunta es, si todo fue vencido en la cruz del Calvario, si la enfermedad fue vencida en la cruz del Calvario, si la pobreza fue vencida en la cruz del Calvario, si el pecado fue vencido en la cruz del Calvario, entonces la pregunta es, ¿cuál es el poder que tiene el diablo? Bueno, el poder que tiene el diablo es que él es padre de mentira. Esto quiere decir que él es especialista en vender ¿qué cosa? Mentiras. El problema es que muchas veces los hijos de Dios, en lugar de creer lo que dice la palabra de Dios, muchas veces le creemos al diablo. Y cuando nosotros le creemos al diablo, le damos poder a sus mentiras. Pero querido hermano, yo tengo que decirte, el diablo está vencido y está bajo la planta de nuestros pies.
Alguien tendría que dar un amén el día de hoy. Ahora, ¿no es cierto que el diablo es especialista vendiendo mentiras? Mire pues, ¿ha visto usted alguna vez un comercial sobre algún producto como alcohol? ¿Ha visto alguna vez un anuncio sobre cerveza? ¿Cómo está la gente tomándose las cervezas? Ahora nadie los ha visto. ¿Qué pasó? ¿Cómo está la gente? Está como con risas, felices, disfrutando, pasándola bien. Pero lo que ese anuncio no te dice es el destrozo que hay en la familia de por detrás. Porque no sé si alguien viene aquí o tuvo el gran problema de tener una familia que tuvo alcoholismo dentro de la familia. Pero lo que no se dice dentro del anuncio es que el matrimonio se está rompiendo. Lo que no se dice dentro del anuncio es que los hijos, si caen en alcoholismo, estarán presos del alcoholismo también para toda su vida. Lo que no hay detrás es el divorcio, los hijos que se pierden, los hijos que no quieren nada. Es decir, te venden una verdad, o el diablo te vende una verdad o una mentira como que fuera una verdad. Lo voy a decir una vez más. El diablo te vende una mentira como que fuera, ¿qué cosa? Una verdad. Y cuando Goliat le aparece a David, y aparece con su gran tamaño, y aparece con su voz ronca y áspera, y aparece con todos los años de experiencia que él tenía en la guerra, quería vender eso como que era una autoridad y fuera una verdad. Por eso es que cuando David aparece no le cree el cuento, porque no importa qué tan grandes sean los problemas, tu Dios siempre será más grande que toda adversidad. Tu Dios será más grande que toda escasez. Tu Dios es más grande que toda enfermedad. Alguien aquí tendría que aplaudirle al Señor. Alguien aquí tendría que dar un grito de júbilo, porque ese Dios es más grande y más poderoso que el que está en el mundo. Ahora, ¿qué podemos imitar de David, que logró vencer este gigante que era más grande de él? ¿Qué podemos aprender de él? Bueno, el día de hoy quiero dejarle algunas enseñanzas en base al tiempo. Voy a ver si le puedo dar unas 4, 5 o 6, dependiendo del tiempo que tenga, para dejar en su corazón. ¿Estamos listos para la palabra del Señor? Amén. Número 1. La primera enseñanza que quiero dejarte en tu corazón es que los que vencen gigantes son sumisos. Alguien ayúdeme a predicar, por favor. Diga conmigo: los que vencen gigantes. Ayúdeme con un poquito más de ánimo. Diga: los que vencen gigantes son, ¿qué cosa? Sumisos. Son obedientes. ¿Dónde están los obedientes en este lugar? Muy bien. Mire lo que ocurre en esta historia. Vaya una vez más conmigo a Primera de Samuel, capítulo 17, pero vea lo que dice el versículo 18, por favor. Un poquito antes, versículo 17, disculpe usted. Primera de Samuel 17, 17. Y dice así: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, toma estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y toma estos 10 quesos de leche y los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están bien, y toma la ropa sucia de ellos. Ojo pues, ojo. Présteme atención. Dijimos, número 1, los que vencen gigantes son personas que sumisos y obedientes. Mire pues, David ya había sido ungido como rey. Si usted va unos capítulos antes, encontrará que Samuel ya lo había ungido. Y David no había sido ungido solo una vez. David había sido ungido 3 veces. La primera vez fue por Samuel, que Samuel lo unge únicamente en su casa delante de sus hermanos. Pero si tú vas más adelante en la historia, encontrarás que David también fue ungido por los jefes de Judá. Es decir, lo ungieron como rey dentro de su propia tribu,
Y si vas unos capítulos más, encontrarás que David fue ungido por los ancianos como el rey de Israel. Ahora, ¿qué te quiero decir? David ya había recibido la unción de rey y tal vez David pudo haber dicho, ok, mi papá me mandó a llamar, así que seguramente ya llegaron con la carroza real, aparecieron aquí los trompetistas para que suenen las trompetas cuando yo salga, seguramente me van a traer un corcel blanco y un manto turquesa para que pueda ir a la guerra. Pero oh sorpresa, a David lo mandan a dejar quesos. A David no lo mandaron en un carruaje, no lo mandaron con una escolta, no lo mandaron con una corona. A David lo mandaron a dejar pan, queso y a traer la ropa sucia de sus hermanos. David pudo haber dicho, pero papá, ¿qué te pasa? Si yo soy el rey de Israel, ya me ungieron y ahora tú me estás mandando a dejar quesos. Pero cuando tú ves que David pudo vencer a ese gigante, es porque David obedeció la voz de su papá. Lo voy a decir una vez más, David fue obediente a la voz de su papá. Si tú quieres ser una persona que venza gigantes, tú tienes que aprender a ser una persona sumisa y obediente. Si pudiéramos resumir este libro, seguramente la palabra central de este libro es gracia y misericordia. Pero la otra palabra que encontraríamos que se repite es obediencia. Obediencia. Dios desea que seamos hijos obedientes. ¿Escucha un amén a eso? Querido hermano, obediencia. Dios mismo dice que Él no le agradan los rebeldes. Y ojo con esto, la palabra pone en la misma categoría los rebeldes que los hechiceros. No sé si usted lo sabía. A Dios no le agrada la gente rebelde, a Dios le agradan los sumisos. Los sumisos digan amén a esto. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Dónde están las mujeres sumisas? La palabra de Dios dice que las mujeres deben someterse a sus esposos. ¿Qué pasó, hermanas? Pastor, se acabaron los amenes el día de hoy. Va de nuevo. Dice que las mujeres deben estar sujetas a sus esposos como los esposos están sujetos a Cristo. Pero parece que esa escritura la pasamos de noche, ¿no es cierto? Hermanos, Dios desea que nosotros seamos personas obedientes. Permítame preguntarle lo siguiente: ¿es usted obediente a sus pastores? Yo solo miro que algunos sonríen. Los tengo donde yo quería ponerlos, pastor. Empezamos con los tacos por delante en esta enseñanza. ¿Es obediente usted? Le voy a dar un consejo. Si usted quiere vivir bien en este país, sea obediente. Si dice que ahí no se puede cruzar, no cruce. Si dicen que vaya a 55, vaya a 55. No tire basura en la calle. Sea obediente. ¿Puedo escuchar un amén a esto? Sí. Pastor, regresemos a que Dios es más grande. No, usted necesita escuchar esto. Porque a veces se nos olvida que debemos ser personas sumisas y obedientes. Hay personas que dicen, no, es que solo si el pastor me da el púlpito, entonces yo voy a seguir viniendo a esta iglesia. Pues si tanto quiere un púlpito, mándase a hacer un, hombre, y póngalo ahí en su sala. Pero sea obediente. A veces nos cuesta el tema de la obediencia porque traemos arraigado el hecho de levantarnos y protestar por todo. Pero querido hermano, la palabra del Señor nos manda a ser obedientes. Permítame, yo le voy a contar algo que tal vez nunca he contado, pero hoy me voy a atrever a contarlo en este lugar. Hace unos 20, 25 años, yo sé que me veo muy joven, pero ya me pegó el sol, ¿sí? Pero hace unos 20, 25 años yo era parte de un ministerio, o empecé a ser parte de un ministerio que se llamaba Noches de Gloria.
Este era un ministerio de milagros que viajamos y salíamos de Guatemala para todas las naciones. Fuimos desde Estados Unidos literalmente hasta Argentina, el Caribe y Europa. Y hacíamos eventos multitudinarios donde se reunían unas 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 personas, y en Venezuela llegamos a tener un evento de 100,000 personas. Empecé tocando el piano, así que yo era el pianista, y luego el Señor me permitió dirigir la alabanza, así que eso hacíamos. Y me recuerdo que salíamos más o menos unas 16, 18 veces al año para hacer estas cruzadas de milagros. Y me recuerdo que cada vez que nos tocaba salir, yo llegaba con mi apóstol, que en ese tiempo era mi papá, ahora está en la presencia del Señor, pero yo iba donde estaba él y le decía: papá, tenemos un viaje a Uruguay, tenemos un viaje a Argentina, tenemos un viaje a Colombia, tenemos un viaje a Puerto Rico, a Estados Unidos, a México, en tal fecha, ¿puedo ir y viajar? Y el 90% de las oportunidades, o 95% de las oportunidades, mi papá me decía: anda, y anda con la bendición de Dios. Pero hubo días que él me decía: esta vez no vas a poder viajar, te necesito para que te quedes, porque voy a tener un discipulado con todos los líderes cercanos. Y me recuerdo que hubo veces en las que yo no pude viajar y yo me quedaba para un discipulado. Y el discipulado era para 4, 5, 6 personas. Y yo miraba a mis amigos que ellos estaban ministrando en estadios de 40,000, 50,000 personas. Ahora, cualquier persona pudo haber dicho: pero ¿cómo es posible que este haya cambiado a quedarse en una reunión de 6 cuando pudo estar ministrando en un estadio de 50,000 personas? Pero yo entendí que si yo no era obediente para quedarme escuchando a mi apóstol en un grupo cerrado, yo no tenía la capacidad para estar ministrando frente a un estadio. ¿Estás conmigo todavía el día de hoy? Querido hermano, manténgase en orden. Si esta es la casa donde Dios lo sembró y Dios lo plantó, dé frutos en esta casa. Porque hay algunos que tienen el espíritu del chapulín. No, el chapulín colorado, ese es otro, ¿sí? Pero tienen el espíritu del chapulín, andan brincando de iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta, y le tengo noticias: no existe la iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque la iglesia está formada por personas, y las personas somos ¿qué? Imperfectos. Pero si Dios lo trajo a árbol de vida, eche raíces en este lugar. Yo pensé que alguien iba a decir amén. Si usted ama esta congregación, eche raíces acá, sea obediente a sus pastores, sírvale a Dios, sométase a Dios y sométase a las autoridades. Dale ese aplauso más fuerte al Señor, porque los que vencen gigantes son sumisos. A ver, iglesia, déjame predicar. ¿Cuál es la primera enseñanza? Los que vencen gigantes son ¿qué cosa? Sumisos. Levanta tus manos en alto. Levanta tus manos en alto. Haz esta oración. Di: Padre, te pido esta noche que me ayudes a ser una persona sumisa y obediente. En el nombre de Jesús. Amén. Número 2. Vaya por favor al versículo 20, ahí en Primera de Samuel. Y se lo quiero leer en la versión antigua, la versión Reina Valera de 1909. Y dice así el versículo 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, fuese con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al atrincheramiento. La versión del 60 dice: llegó al campamento. Pero la versión antigua dice: llegó al atrincheramiento del ejército. Por favor, iglesia, le hago una pregunta. ¿Alguien sabe lo que es una trinchera? ¿Qué es una trinchera? Un puesto de batalla, pero ¿cómo está construida? ¿Alguien sabe qué es una trinchera? ¿Perdón? De piedras, pero son zanjas, son hoyos.
agujeros. ¿Alguien sabe lo que es una trinchera? ¿Es un qué? Un agujero donde se meten los soldados. ¿Por qué? Porque cuando las flechas eran disparadas, los soldados se pegaban hacia la pared de la trinchera para que las flechas pasaran por delante de ellos y no los hirieran. El asunto es que dice que cuando David llega al puesto de batalla, no estaban en guerra, pero los soldados estaban metidos en la trinchera. ¿Cuántos vencedores de gigantes hay acá? Levánteme la mano y dígame amén. Un poquito más de ánimo. ¿Dónde están los que vencen gigantes? Levánteme la mano y dígame amén. Número uno, los que vencen gigantes son sumisos. Pero número dos, los que vencen gigantes no se meten en agujeros, no se meten en hoyos. ¿Estás conmigo el día de hoy? Ya Goliat era grande, pero si la gente estaba metido en un hoyo, ¿cómo se miraba Goliat? Correcto. Correcto. Si Goliat ya era grande, si las personas se metían en un hoyo, ¿cómo miraban a Goliat? Lo verían más grande todavía. Si te das cuenta esta imagen, Goliat se ve más grande todavía, pero no es porque Goliat fuera más grande, es que ellos se habían metido en un agujero. Hermano, yo vengo a decirte, si tú eres un ganador, si tú eres un vencedor, no te puedes meter en hoyos de tristeza, en hoyos de preocupación, no te puedes meter en zanjas de preocupación, de adversidad, de depresión. Dios no te llamó para estar metido en hoyos, Dios te llamó para tomar montañas y ganar y volar en las alturas. Alguien tiene que decir amén, 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 amén el día de hoy. Dios no te llamó para estar en un agujero. Por eso yo te felicito de que estás en este lugar esta noche. Porque tal vez alguien pudo haber dicho, no, yo con lo que está pasando en la ciudad no voy a salir, me voy a meter en mi casa, voy a trancar la puerta, voy a poner 3 candados en la puerta negra y no voy a salir adelante. Pero usted está aquí en la casa del Señor levantando sus manos, adorándole, exaltándole, dándole gloria. Alguien dígame amén, 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 amén el día de hoy. Saque su manita, póngala sobre el que está a su lado y dígale, te felicito por estar en la casa del Señor el día de hoy. Alguien dígame amén el día de hoy. Pero los que tienen miedo, y yo entiendo perfectamente, pero si tú vienes a la casa del Señor, el Señor te va a guardar a ti también. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Ojo pues, ¿se recuerda usted de Elías? Vence a los profetas de Baal, vence a los profetas de Acera, 850 profetas. Y luego aparece esta bruja y le dice, le quitaste la cabeza a mis profetas, así voy a hacer yo con vos también dentro de 24 horas, le dijo. ¿Y qué hizo Elías? En lugar de parársele de frente a la bruja Jezabel, se corrió y se fue a meter en una cueva. Se metió en una cueva y de hecho cuando se metió en la cueva pensó que sus problemas eran más grandes, porque siempre que estás en el agujero, Goliat se ve más grande. Cuando estás en el agujero, la enfermedad se ve más grande. Cuando estás en el agujero, la deuda se ve más grande. Cuando estás en la preocupación, las tormentas se ven más grandes. Pero Dios llegó donde Elías y le dijo, Elías, ¿qué haces metido en una cueva? Y Elías dijo, es que solo yo he quedado, no hay otro conmigo. Y Dios le dijo, Elías, estás bien equivocado. Estás bien equivocado, papito. Hay 7,000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. No estás solo. Yo te vengo a decir, no estás solo, hermano. Contigo está el Dios Todopoderoso que nunca te dejará y nunca te abandonará. Y Dios le dice a Elías, ¿quieres ver mi gloria? Mi gloria no se revela en cuevas, mi gloria se revela en montes. Lo digo una vez más. Mi gloria no se revela en cuevas, mi gloria se revela en... Así que si quieres ver mi gloria, tienes que salir de la cueva.
Me llama la atención que Dios no lo sacó de la cueva. Dios le dijo, si quieres ver mi gloria, aquí estoy afuera esperándote. Pero el que tiene que salir de la cueva, sos vos. Dios siempre está listo para ayudarte, pero Él espera que tú quieras ser ayudado. Voy a decir una vez más. Dios está dispuesto a ayudarte, pero Él espera que tú quieras ser ayudado. Por eso usted recordará, creo que eso lo prediqué el año pasado o hace 2 años, recordará cuando el paralítico del estanque, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y el paralítico, en lugar de decirle sí, le dice, es que cada vez que me trato de meter en el agua, alguien se mete antes que yo y viene el ángel, mueve las aguas, pero yo no puedo ser sano. Y Jesús se sonríe, casi que diciéndole, papito, pues si vos pudieras ser sano, ya estuvieras sano, pues ya no estarías acá. Pero aquí estoy yo para quererte. Si querés ser sano, aquí estoy yo. Y hoy Dios te está diciendo, si querés ver su gloria, tenés que salir de la cueva. No podés estar en la cueva. Él está aquí para mostrarte su gloria. Alguien le puede aplaudir a ese Cristo de gloria que está aquí para sanarte, liberarte, restaurarte, levantarte. Los que vencen gigantes no se meten en agujeros. Por favor, siéntese bien ahí donde está. Siéntese bien. Saque el pecho, por favor. Ponga bien sus pies sobre el piso y diga conmigo, yo no soy de los que se meten en agujeros. Yo soy de los que conquistan montañas. ¿Alguien puede decir amén el día de hoy? Si tú te levantas y sales de la trinchera, te darás cuenta que ese Goliat no es tan grande. Lo digo una vez más. Si sales de la trinchera, ¿cómo así, pastor, salir de la trinchera? Sí. Si tú dices, esta noche, aunque vengo con dolor, pero voy a creer que Dios llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario, te vas a dar cuenta que esa enfermedad no puede ser más grande que tu Dios. Si tú dices, no, sí he estado con problemas financieros, pero mi Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, te darás cuenta que esa escasez no es más grande que tu Dios. Alguien dígame amén el día de hoy. La palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 4 y el versículo 4 que nosotros somos más que vencedores, porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Queridos hermanos, hoy es un día que Dios viene para sacarte de ese agujero y decirte, hijo, vas a volar en las alturas en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén a esto? Entonces todo el mundo diga conmigo, los que vencen gigantes son sumisos. Ahora diga conmigo, los que vencen gigantes no se meten en trincheras, pero permítame seguir adelante. Los que vencen gigantes no se callan. Los que vencen gigantes, ¿qué cosa, iglesia? No se callan. Mire lo que dice el versículo 20, por favor. Se levantó David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al atrincheramiento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla y David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos. Mientras él hablaba, aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, salió entre las filas y habló las mismas palabras, y David las oyó. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y en el versículo 26 vuelve a preguntar David, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Pero ahora vea las palabras de David en el versículo 26 y dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Alguien dígame amén a esto, por favor.
Mire por favor lo que dice más adelante en el versículo 39, por favor. O el 41, por favor, 41. Y dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero venía con él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo el filisteo a David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero ahora vea lo que hizo David en el versículo 45. Y le dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Aleluya. Alguien tendría que aplaudirle más fuerte a Jesucristo. Alguien tiene que aplaudirle más fuerte a Dios. Alguien tiene que decir un amén, un gloria a Dios. Número uno, los que vencen gigantes son sumisos. Número dos, los que vencen gigantes no solo son sumisos y obedientes. Los que vencen gigantes no se meten en agujeros. Pero número tres, los que vencen gigantes, ¿qué cosa? No se callan. El enemigo, cada vez que salga a la batalla contra ti, lo primero que tratará de hacer es callar tu voz o que hables equivocadamente. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo hablas tú? ¿Qué dices tú de ti mismo? ¿Cómo te refieres a ti mismo? Hay personas que siempre están hablando mal. Personas que dicen, ay, es que soy tan bruto. Es que nada me sale bien. Por eso mi mamá decía que yo soy la oveja negra de la familia. Ah, es que si yo fuera más inteligente, querido hermano, este es un principio que he enseñado, pero usted es altamente inteligente. Gracias por su entusiasmo. Va de nuevo. Usted es altamente inteligente. No, usted no lo termina de creer. Va de nuevo. La tercera es la vencida. Usted es altamente inteligente. Ahora, el asunto es de que no todos somos inteligentes para lo mismo, pero todos somos inteligentes. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando estábamos en la escuela o en la casa o donde fuera, nos decían, ah, es que si fueras tan inteligente como aquel, si fueras tan pilas como aquel, pero vos sos tan, póngale el epíteto que usted quiera poner ahí. Pero querido hermano, todos somos inteligentes. Está comprobado que la humanidad tiene por lo menos 12 tipos diferentes de inteligencia. ¿Cuántos tipos por lo menos? 12. Eso quiere decir que no todos somos inteligentes para lo mismo, pero somos inteligentes. Permítame que se lo pruebe. A ver, ¿cuántos aquí son buenos, por ejemplo, para la matemática, los números, la contabilidad? Levánteme la mano, por favor. No tengan miedo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Los felicito. A ver, ¿cuántos? Los demás reprobaron matemáticas, ok. A ver, ¿cuántos son buenos, por ejemplo, para el lenguaje? Pueden hablar algún otro idioma, pueden conjugar bien los verbos, tienen buena letra. Quiero ver la mano en alto, por favor. Los que pueden hablar en el pasado, presente, futuro, pluscuamperfecto. Qué complicado es nuestro español, ¿no es cierto? Pero quiero ver la mano en alto. Muy bien, hay algunos. A ver, otra inteligencia. ¿Cuántos son buenos para el deporte? El deporte es otra inteligencia. Levánteme la mano los que son buenos para el deporte, por favor. No sean hermanos, ya todo el mundo sabe que usted juega el huehuecho del diablo. A ver, ¿dónde están los que son buenos para el deporte? Levante la mano. Muy bien, los felicito, muy bien. Otra inteligencia. ¿Cuántos son buenos para la música? Levánteme la mano los que son buenos para la música. Muchos de los que acaban de cantar y tocar, pues levanten la mano por lo menos, ¿sí? Ok, muy bien.
Otra inteligencia. ¿Cuántos son buenos para los business? Business. Levánteme la mano para los negocios. Espero que estén diezmando, hermanos, ¿ok? Muy bien. Va otra inteligencia. ¿Cuántos son buenos para cocinar? Levanten la mano los que son buenos para cocinar. Muy bien, muy bien, muy bien. Va otra inteligencia. ¿Cuántos son buenos para las manualidades? ¿Pueden hacer cosas con las manos? ¿Les es fácil hacer cosas con las manos? Muy bien, muy bien, muy bien. Va otra inteligencia. ¿Cuántos son buenos para bailar? No se hagan, hermanos. ¿Cuál es el problema? La palabra dice, Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Lo voy a poner cristiano, pues. ¿Cuántos son buenos para danzar? Pues, quiero ver la mano. Eso, muy bien. Va. Todos van a levantar la mano. ¿Cuántos son buenos para comer? Ok, esa no es inteligencia, pero solo quería saber, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que te quiero enseñar? Tal vez tú no levantaste la mano en todas, pero la levantaste en una o en otra por lo menos. ¿Por qué? Y eso que hay inteligencias que yo no mencioné, hacen falta otro montón. Pero tú eres inteligente. Deja de hablar palabras que no son las correctas. El pastor Sergio lo decía. Él decía, Dios lo hizo bueno a usted en algo, sea próspero en eso que Dios lo hizo bueno. ¿Estás conmigo todavía el día de hoy? Amén. Hermano, deje de hablar y decir que usted no puede, que usted no sabe, que usted no tiene. Es que yo no puedo prosperar porque yo no puedo aprender inglés. Claro que puedes aprender inglés. Saque su codo porque nadie dijo amén. Pero saca el codo, por favor. Dele un codazo al que está a su lado y dígale, creo que el apóstol lo dijo por ti, dígale. No, es que yo no puedo prosperar porque no puedo manejar un carro. Claro que puedes manejar carro. Es que yo no puedo, es que yo no tengo, es que yo no sé. Saque esas palabras de su boca. Usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. Claro que se puede. Alguien dígame amén el día de hoy. Entonces, abra su boca, pero ábrala con fe. Le voy a dar otro concepto con respecto a esto. Dice la palabra del Señor que con la boca se confiesa, pero con el corazón... Vamos, ayúdame por favor, árbol de vida, va de nuevo. Con la boca se confiesa, pero con el corazón se... Eso significa que la boca sirve para declarar, para confesar, pero el corazón sirve para creer. El corazón no razona. Ojo pues. ¿El corazón qué? No razona. Por eso si tú dices algo con tu boca, tu corazón lo va a creer. Sea verdad o sea mentira, tu corazón lo va a creer. Porque el corazón fue creado para creer. Si tú dices es que soy tan tonto, tu corazón lo va a creer. Aunque tú después razones y digas, no hombre, yo soy bien pilas, pero tu corazón ya lo creyó. ¿Estás conmigo el día de hoy? Entonces hable buenas palabras de usted. Lo digo otra vez, hable buenas palabras de usted porque su boca tiene poder. ¿Podrías confesar conmigo? ¿Puedes levantar tu mano ahí donde estás? A ver, todo el mundo hable una buena confesión y su corazón se lo va a creer. Todo el mundo diga conmigo, soy hijo de Dios. No, pero así no se lo va a creer ni su suegra. A ver, todo el mundo diga conmigo, soy hijo de Dios, soy heredero de Dios. Diga, soy coheredero con Cristo. Diga, mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Vamos a otra confesión, diga conmigo, siempre estaré arriba. Vamos, eso dice la Biblia, diga, siempre estaré arriba, nunca estaré abajo. Diga, yo seré cabeza, nunca seré cola. Diga, yo daré prestado, no pediré prestado. Soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Esas son las palabras que tienen que salir de nuestra boca. El enemigo querrá callar tu boca y el enemigo tratará de que tu adoración en medio de los problemas y de las tribulaciones, tu adoración no fluya. Le hago una pregunta, ¿adoró usted al Señor el día de hoy? En el tiempo de la alabanza y la adoración siempre tendrás ataques en tu mente.
porque el enemigo quiere distraerte, porque él sabe que la alabanza y la adoración tienen el poder para derribar fortalezas. ¿Recuerda cuando Josafat salió contra aquellos ejércitos? Y dice que Josafat iba todo asustado porque se habían levantado 4 ejércitos en contra de él. Y dice que iban marchando y Josafat decía: Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Señor? Son 4 ejércitos. Y el Señor le dijo: tranquilo, Josafat, mande al frente a los músicos, mande al frente a los que cantan, y que vayan todos diciendo: porque bueno es Dios y para siempre su misericordia. Y dice que mientras ellos iban, ¿qué cosa? Cantando. ¿Iban haciendo qué cosa? Cantando. Ayúdame, árbol de vida. ¿Qué era lo que iban haciendo? Cantando. Y mientras iban adorando al Señor, aquellos ejércitos se levantaron unos contra otros y entre ellos se destruyeron, y Josafat y el pueblo de Dios no tuvo que hacer nada porque Dios peleó por ellos. Cuando tú adoras al Señor, Dios pelea por ti. Parece que nadie me escuchó. Cuando tú adoras al Señor, Dios pelea por ti. Cuando tú adoras al Señor, Dios pelea por ti. Por eso en la adoración, en la alabanza, va a haber una pelea aquí por ti. El enemigo va a venir a decirte: ay, ¿qué va a pasar si cuando salgas después en la noche te paran por ahí una patrulla? Y está sonando ahí: quiero llenar tu trono de alabanza. Y usted está ahí: el gas para mañana. No hice el súper, que voy a hacer mañana. Porque el enemigo te quiere distraer, quiere callar tu boca. ¿Qué es lo que hizo Goliat? Quiso callar a David. Le dijo: vienes a mí con palos, ni que yo fuera perro, ¿qué te pasa? Y dice que lo maldijo por su Dios y le dijo: hoy voy a dar tu cuerpecito, canchito. Canchito decimos en Guatemala. ¿Cómo dicen en México? Güerito, güerito, voy a dar tu cuerpecito a las aves de los cielos. Y David dijo: qué güerito ni qué güerito, aquí está tu mero. Eso que usted imaginó. Yo te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo, y no solo el tuyo, sino de toda esa tu gente que está ahí atrás, a los cuervos, y los cuervos se comerán tus cuerpos, porque conmigo está el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy Goliat ¿qué quiere hacer el enemigo? Callar tu voz, pero su voz tiene que sonar más, su adoración tiene que sonar más, su alabanza tiene que sonar más. Yo no sé si en este lugar alguien trajo una adoración, pero yo quiero pedirle que demos un break de adoración al Rey de los siglos de 1 minuto, que podamos adorarle, aplaudirle, celebrarle, gritar con júbilo. Alguien aquí trajo una alabanza para Jesús. Alguien aquí, mientras el diablo te trata de quitar tu gozo, tú celebras al Rey de... Vamos, 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 vamos. Vamos, alguien aquí tiene que tener una alabanza. Alguien aquí tiene que alabar a Jesús, porque ese diablo mentiroso no te va a robar tu gozo, no te va a robar tu alegría, no te va a robar tu salud. Vamos, árbol de vida, 30 segundos más, 30 segundos más. Alguien que pueda dar un aleluya, un gloria a Dios. Alguien que pueda dar un grito de júbilo. Los ejércitos que se levantaron contra ti están cayendo. Mientras tú adoras al Señor, Él pelea por ti. Mientras tú exaltas al Rey, Él pelea por ti. Mientras tú le das gloria. Vamos, 10 segundos más, 10 segundos más, 10 segundos más. Alguien que dé un aleluya. Alguien que dé un gloria a Dios. Alguien que dé un amén. Alguien que dé un grito de júbilo. Aleluya. Cuando tú levantas tu voz, el enemigo no tiene nada que hacer. Saque su mano, por favor, póngala sobre el que está a su lado y dígale que jamás tu boca se calle. Dale a Dios tu mejor adoración. Aleluya. Tenga la bondad de sentarse, por favor, porque no hemos terminado todavía. Pero alguien tiene gozo, alguien tiene júbilo en este lugar. No calle su voz.
adore al Rey de Gloria y Dios peleará por usted la batalla. ¿Escucha un amén a eso? Amén. ¿Cómo vamos, amigos? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Podemos seguir otro poquito? ¿Seguimos otro poquito? ¿Sí? Los que vencen gigantes, dijimos, número 1, son personas sumisas y obedientes. Número 2, los que vencen gigantes no se meten en agujeros, en trincheras, en hoyos. Número 3, los que vencen gigantes no callan su voz. Número 4, los que vencen gigantes son personas de carácter. ¿Habrá alguien aquí que tenga fe en Dios? Ojo pues, para vencer gigantes, tú tienes que desarrollar tu carácter. ¿Estás conmigo todavía esta noche? ¿Ha escuchado usted esas personas que son bravos? ¿Habrán algunos de ellos acá? Porque hay algunos que solo bravos están contentos. Pero ¿qué dicen los bravos? No los bravos de Atlanta, sino las personas que son bravos, enojados. ¿Qué dicen los bravos? Dicen, es que yo tengo mi carácter usted. ¿Sí o no? Especialmente si son de Guatemala. ¿Usted qué enojado es? Y dice, es que yo tengo mi carácter. ¿No sé si así dicen en México también? ¿Sí? Pero en Guatemala dicen, es que yo soy de carácter usted. Y para serle honesto, el que es bravo, lo que menos tiene es carácter. Porque una persona que tiene carácter es una persona que es templada. Una persona enojada o brava realmente lo que está haciendo es perder el carácter. Porque si algo tienen las personas que tienen carácter, es que son ¿qué? Templadas. No sé si alguna vez había pensado en eso. Pero queridos hermanos, cuando usted ve el fruto del Espíritu, nunca dice que el fruto del Espíritu es el enojo. Más bien dice que el fruto del Espíritu es la mansedumbre y la templanza. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Dominio propio. ¿Estás aquí todavía conmigo? Entonces David viene y David demuestra su carácter. Ojo pues, ojo. Saúl viene y le dice, pero ¿cómo vos siendo un patojo? ¿Alguien conoce la palabra patojo? ¿Sí? ¿Potajo? ¿Patojo? ¿Patojo? Potajo no, patojo. ¿Sí conocen la palabra patojo? Del griego patogeis. Muchacho, chavo. Va. Y Saúl, el rey, le dice, vos no podrás salir contra ese gigante porque sos un patojo. Y él es un héroe de guerra desde su juventud. ¿No es cierto que a veces el diablo nos quiere intimidar con el petate del muerto? Yo sé que tal vez algunos no entendieron la frase, pero el petate es la cama donde se queda el muerto. Y el enemigo nos quiere asustar con eso. A David le dijeron, no podrás porque él es un guerrero y vos solo sos un muchachito. Ahora ojo pues, David muestra su carácter. ¿Quiere ver el carácter de David? Vaya una vez más en su Biblia al versículo 33, por favor. Y yo quiero que usted vea esto porque es impresionante David. Primera de Samuel 17,
33. Y Saúl le dijo a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Pero David respondió a Saúl, escucha el carácter de David: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, ¿estás conmigo todavía? ¿Qué era lo que venía? Un león, o venía un oso y tomaba algún cordero de la manada. Escuche lo que hacía David: salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si el oso o el león se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ojo pues. David es impresionante. ¿Ha escuchado usted de alguien que si un león se lleva a un cordero, el pastor sale detrás del león? El pastor sale corriendo y llévese los corderos que usted quiera. Yo mismo se los preparo, le hago chuletas de cordero, lléveselos. ¿Ha escuchado usted de alguien que salga corriendo detrás de un oso? Es una locura, ¿no es cierto? Ahora usted ve el carácter de David reflejado en este lugar. Él dice: sea león, sea oso, sea gigante, ojo pues, ¿cuántos aquí han visto alguna vez un milagro de Dios obrar en su vida? Vamos, levánteme la mano. Sí, levánteme la mano. Quiero ver la mano en alto de todos los que han visto alguna vez obrar a Dios un milagro en su vida. Levánteme la mano. ¿Sí? Va. Te hago una pregunta. Si ese Dios ya te sanó una vez, ¿por qué Dios no te puede sanar otra vez? ¿Por qué le podemos creer a Dios porque nos sane una gripe, pero nos cuesta creerle a Dios que nos quite un cáncer? Sea león, sea oso, sea gigante, es lo mismo. Si llegaste aquí a esta tierra, si Dios te guardó en el camino, pasaste ese desierto terrible con delincuentes, secuestradores, si lograste llegar acá, ¿por qué te cuesta creer que ahora Dios te va a tener en bien acá? Si Dios te prosperó en el pasado, ¿por qué te cuesta creer que Dios te puede prosperar en el presente? Fuese león, fuese oso, fuese gigante. Porque mis victorias no están determinadas por el tamaño de mi enemigo, mis victorias están determinadas por el tamaño del que está conmigo. No, usted no la agarró, va de nuevo. Mis victorias no están determinadas por el tamaño de mi oponente, no tienen que ver con el tamaño de la enfermedad, no tienen que ver con el tamaño de la crisis, no tienen que ver con el tamaño de la escasez, tienen que ver con el que está conmigo, y el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. Ni el oso, ni el león, ni el gigante, no importa. Si es que la victoria no está por qué tan grande soy yo, la victoria está garantizada por el que está conmigo. Por eso David dice que es guerrero toda su vida. ¿Y eso a mí qué? Pues yo sé que si David hubiera tenido un rifle con mira telescópica, hubiera sido más sencillo.
Pero David dijo, con una piedra, con una. Y si no hay piedras, mire, si no hubieran habido piedras, David lo hubiera matado hasta con soplarle, no sé con qué, algo hubiera caído el gigante, porque la victoria no era por David, era por el que estaba con David. Y ese mismo está contigo. Parece que usted no me escuchó. Y ese mismo está contigo. El que abre mares, el que hace llover pan, ese es el que está contigo. Iglesia, no temas. No temas. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Por un camino saldrán delante de ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Ninguna plaga tocará tu morada. Vamos, alguien dígame amén el día de hoy. No escuche más la voz del devorador que la voz de su pastor. No olvide en la oscuridad lo que Dios le habló en la luz. No olvides lo que Dios te habló en verdes pastos cuando te toque atravesar el valle de la sombra y de la muerte. A veces se nos olvida en el valle de la sombra y de la muerte lo que Dios nos habló en los verdes pastos. Y se nos olvida en la noche oscura lo que Dios nos habló en el día. Se nos olvida. A veces cuando pasamos tribulaciones se nos olvidan las palabras de Dios. Pero yo vengo para decirte en el nombre de Jesús, Dios no te ha soltado y nunca te soltará, no te ha abandonado y nunca te abandonará. Si tu padre y tu madre te dejaren, con todo te recogerá Jehová de los ejércitos. Él va contigo. Alguien dígame amén el día de hoy. Ya viene tu milagro. Saque su mano, póngala sobre el que está a su lado y dígale, ya viene tu milagro. Ya viene tu sanidad. Ese hijo que se fue de casa ya va a regresar. Ese hijo que se fue, ya Dios lo trae. El esposo que no se convierte, ya Dios lo va a traer. Las finanzas se te van a multiplicar. Hasta la suegra te va a querer. No dejes de creer en el nombre del Señor. Dios está contigo. Vamos, hoy levante la fe para recibir el milagro que Dios tiene para usted. Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. No pierda su carácter, no pierda su temple, no pierda su carácter. Si Dios te sacó de la gripe, Dios te puede sanar del cáncer. Si Dios te cubrió en el desierto, Dios te puede cubrir aquí también. ¿Estás conmigo el día de hoy? David lo entendía. Él dijo, fuera oso, fuera león, gigante, el que sea, me lo voy a despachar. Lo voy a hacer carnitas, tacos de birria de Goliat. Sí, piece of cake. ¿Está conmigo usted el día de hoy? Diga conmigo, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. No dejes de creer por tu milagro. ¿Alguien dice amén? No dejes de creer en tu milagro. Pero permítame darle la última enseñanza. No solo los que vencen gigantes son personas de carácter. Los que vencen gigantes conocen su unción. Conocen para qué Dios los llamó. Conocen su propósito celestial. Ojo pues, Saúl le dice, póngase mi traje, mijo. Póngase mi armadura. Y yo me puedo imaginar que la armadura de Saúl era preciosa, porque era la armadura de un rey. Y un pastor de ovejas pudo haber dicho, wow, yo nunca me había puesto algo así. Dios mío, una armadura reluciente con una capa de color carmesí, unas botas doradas y una espada gigante. Wow, David pudo haber dicho, Dios mío, esto era lo que a mí me hacía falta. Pero David empezó a caminar puro Robocop. Para los que son de algún tiempo para atrás, yo sé que todos los millennials se quedaron, ¿qué? ¿Quién es Robocop? ¿Sí? Como Iron Man, pues, tieso. Y de repente David dice, rey, qué linda está su armadura, qué linda está su espada.
Pero esa no es mi unción. Mi unción es una onda y una piedra. Gracias. Pero Dios a mí me dio otra unción. A veces no vencemos gigantes porque no conocemos nuestra unción. ¿Estás conmigo todavía el día de hoy? Alguien me puede ayudar con el piano, voy cerrando. Pero ojo pues. Una vez más el pastor Sergio decía, la unción que Dios depositó sobre ti, fluye con esa unción. Porque a veces queremos meternos en la unción de alguien más y queremos hacer aquello en lo que Dios prosperó a otra persona, pero Dios a ti te dio tu propia unción. Usted no es copia de nadie, usted, Dios lo hizo único. Y hay cosas muy bonitas que te pueden emocionar. Claro, Pablo decía, imítenme, pero no decía sean una copia de mí. Imiten mi carácter, imiten mi fe, imiten mi amor, imiten mi entrega. Pero Pablo nunca dice sean una copia de mí. Ahora ojo pues, porque hay personas que todo el tiempo se andan comparando, y esas comparaciones hacen que pierdas la fe en ti mismo. Es que si yo tocara el piano como lo toca Janet, otra cosa sería. Si yo enseñara como enseña el apóstol Ernesto, otra cosa sería. Si yo atendiera a la gente como el hermano servidor, yo otra cosa sería. Si yo fuera tan guapo como el pastor Juan Pablo, otra cosa sería. Hermanos, ¿por qué se ríen conmigo? No se rieron con el apóstol, pero sí conmigo, ¿eh? Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Pero no, nos comparamos. ¿Y sabes qué? Tú tienes tu propia unción. Dios a ti te dio tus propios dones, talentos, habilidades y capacidades para que puedas salir adelante. Mira, Dios no hace producto chafa. No sé si chafa se entiende o no, no sé cómo. Dios no hace producto de mala calidad. Usted no es hecho en China. Usted no es de Temu, no sé si existe Temu aquí. De Shein, no sé. Hermano, Dios a usted lo hizo. La palabra dice que Dios todo lo hizo como perfecto. Se lo voy a mostrar de esta manera. Usted puede comprarse un traje, el traje que usted quiera. Usted si quiere puede ponerse un Hermenegildo Segna de $4,000. Pero usted pasa ese Hermenegildo Segna en un clavo en la pared, se parte el traje y el traje no sirve para más. Pero usted pasa el traje que Dios le dio en un clavo y en un mes está como nuevo otra vez. Porque usted no es producto de mala calidad. Usted no es producto de mala calidad. Dios no lo mandó a usted a hacer en Temu. No. Dios a usted lo hizo perfecto. De hecho, si nosotros tuviéramos una marca aquí atrás, ¿sabe qué diría? No diría hecho en China. Diría Jehová de los ejércitos. Ingeniería celestial, manufactura terrenal. Pero usted no es producto chafa, usted es producto Jehová. Hermano, deje de pensar que usted no puede, que usted no sabe, que usted no tiene, que no lo va a lograr. Conozca su propia unción, porque Dios le dio dones, talentos, capacidades y habilidades. Y David dijo, yo no necesito esa onda para, no puedo con esto. ¿Y con qué va a salir la guerra? Pues con una onda, una piedra. Esa es mi unción. Eso es lo que yo soy bueno para hacer, para pegar con onda. Para eso soy bueno. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Dale pues. Le cuento un testimonio. Hace unos
25 años tal vez. Me recuerdo que un pastor de nuestra congregación se acercó y me dijo: Juan Pablo, tengo una palabra de Dios para vos. Ok, le dije: ¿cuál es? Y me dijo: Dios te dice que vos vas a ser el próximo pastor de Betania. Betania se llama nuestra congregación. Y yo me reí y le dije: Pastor Oscar, le dije, gracias por la palabra, por tratar de quedar bien conmigo, pero yo soy el último de mis hermanos, soy el menor de 4 hermanos. Mis otros 3 hermanos predican, los 3. Yo no voy a ser. Además, le dije, de los 4 yo soy el único que no quiero ser pastor, yo quiero ser músico. Así que gracias, pero no. Y me dijo: ahí vas a ver, me dijo. Pasaron los años y efectivamente me convertí en el pastor de nuestra congregación, siendo el menor de mis hermanos. Me recuerdo que el pastor, aquel que me había dado la palabra, se acercó conmigo y me dijo: ¿te recordás que yo te profeticé que vos ibas a ser el pastor? Y yo le dije: sí, tenías razón. Le dije: Dios te usó. Mira, me dijo, te felicito, pero ahí, como decimos en Guatemala, una de cal y una de arena, una buena y una mala. Y me dijo: porque tenés unos zapatos muy grandes que llenar, me dijo, los zapatos de tu papá. Y eso para mí, apóstol, fue como que me tiraran un edificio encima. Porque yo era un pastor nuevo, empezando a pastorear, y aquel pastor me dice que tengo que llenar la talla de mi papá, que en ese tiempo tenía 40 años de ser pastor. Y entonces yo me quedé con esa inquietud en mi corazón. Y me recuerdo que cuando yo salía a predicar a la iglesia, yo miraba que la gente no decía mucho amén. Me recuerdo que incluso me levantaba a predicar en la iglesia y la gente se levantaba y se salía cuando me miraban que yo era el que iba a predicar. Y me recuerdo que después de un tiempo de ser pastor estaba frustrado, así que llegué a mi cama y una noche orando le dije: Señor, no sé por qué me elegiste a mí. Le dije: yo no tengo la sabiduría que tiene mi papá, no tengo la palabra que él tiene, no tengo la voz, porque él tenía una voz así profunda. Papá no me venía a jalar los pies, ¿ok? Y entonces yo frustrado le dije: Señor, te equivocaste conmigo. Tengo unos zapatos muy grandes que llenar. Y me recuerdo que en ese momento, cuando le dije esa frase, el Señor me habló y me dijo: ¿y quién te dijo a vos que tenés que llenar los zapatos de tu papá? Pues aquel pastor que se llama Oscar, le dije, porque si no era chisme, ¿no? Yo le dije que me lo había dicho. Pues ese problema, que se arregle con él. Y me dijo: hijo, no tenés zapatos que llenar, me dijo. Los zapatos de tu papá son de tu papá. Yo a vos te di tus propios zapatos, porque a él lo llamé para un tiempo, para un momento, con una palabra y una revelación. Pero a vos te estoy llamando para otro tiempo, otro momento, con otra palabra y otra revelación. Y eso me liberó. Porque yo me recuerdo que yo hasta trataba de impostar la voz para sonar. Y entonces entendí, dije: aunque tenga esta voz de lija, con esta voy a predicar. Pues es la que Dios me dio. Tal vez no tengo el traje dorado con la capa, pero tengo una piedra y con esa piedra voy a vencer al gigante que está frente a mí. Yo no necesito tener la unción de nadie más. Tengo la unción que Dios me quiso dar a mí. Conoce tu unción. Los que vencen gigantes no andan buscando la unción de alguien más. Ellos saben que tienen un llamado de Dios. Ellos saben que tienen un llamado, un talento, un propósito. Tienen dones que Dios puso sobre ellos, y que esos dones son suficientes para vencer gigantes. Alguien dice amén el día de hoy. Eres incomparable. Dios te hizo excelente. No, es que no necesitas ser más inteligente. No, ya con lo que Dios te dio es suficiente para que seas prosperado. Es que yo nací en una aldeíta y éramos pobres. ¿Qué dijo Gedeón? Yo soy el menor de mis hermanos y soy de la familia más pobre en todo Israel. Y Dios le dijo: levántate, porque vencerás a ese ejército de 135,000.
y lo vencerás como un solo hombre. ¿No te envío yo? Deje de compararse. No, es que mi familia es pobre, yo nací pobre, vivo pobre, voy a morir pobre, si resucito, resucito pobre. No, hermano. No, 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 no. No, no, no. Dios ha puesto en ti dones, capacidades, talentos. No importa de dónde vienes, lo importante es hacia dónde vas. Ok. Ahora lo dejo con este pensamiento. David vence a Goliat. Todos conocemos la historia. Pero David despierta la envidia de Saúl, así que David se tiene que esconder y fue a parar a una cueva. ¿Lo recuerda? Y en la cueva se le unieron 300. ¿Cuántos se le unieron a David? 300. Pero ¿sabe cómo iban esos 300? Endeudados, amargados y afligidos. ¿Cómo iban? Endeudados, amargados y afligidos. Y esos 300 llegaron a esconderse, porque escucharon que aquel se estaba escondiendo. Pero al exponerse a la unción de David, dice la palabra del Señor, que estos en algún momento dejaron de ser endeudados, afligidos y amargados y se convirtieron en los valientes de David. Porque si tú eres un vencedor de gigantes, y con esta enseñanza lo dejo, si tú eres un vencedor de gigantes, levantarás una generación de otros que también vencen gigantes. Por eso los gigantes que tú vences, no solo los vences por ti, los gigantes que tú vences, los vences para enseñarle a tus hijos que también ellos pueden vencer gigantes. Yo crecí en un templo para 1500 personas. Y con el favor de Dios pudimos construir uno para 6000. Ese es el tamaño de nuestro templo ahora. 6000 personas, 1000 parqueos, 1500 niños. Y estamos con el deseo de llenarlo 2 veces. Ya lo tenemos lleno 2 veces, como al 65-70%. Estamos luchando por tenerlo lleno 2 veces para aperturar un tercer servicio. Pero sabes, mis hijos están creciendo en un lugar donde ver un templo de 6000 personas lleno es normal. Ellos no tendrán que luchar con mis mismos gigantes. Yo los estoy formando para que cuando ellos venga el tiempo en que Dios los llame, ellos sean una generación que también venza gigantes. Así como mi papá me enseñó a mí a vencer gigantes, yo le enseñaré a mis hijos a vencer sus gigantes, y ellos le enseñarán a sus hijos a vencer gigantes también. Por eso es que tú no puedes perder la fe, porque hay toda una generación que te está viendo. Y no importa cuántos gigantes vengan, Dios siempre estará contigo. Escucha un amén a eso. Vence gigantes por ti, pero vence los gigantes por tus generaciones, porque tus generaciones también vencerán y vencerán más gigantes que tú. ¿Le puedo hablar rápido de esta generación de gigantes de David, mata gigantes de David? Uno dice que solito él, ya no tengo el tiempo para leer todo el texto, pero uno solito defendió un campo de frijoles. Solito. Había un ejército y solito él se puso en medio y defendió todo el campo de frijoles. Otro dice que apareció un gigante con una lanza. Él no tenía nada para pelear, no tenía una espada, no tenía ni siquiera tenía una honda como David. Pero dice que cuando el gigante le tiró la lanza, dice que este le quitó la lanza al gigante y con la misma lanza el gigante lo mató. Otro dice que peleó tanto que la espada se le quedó prendida a la mano de tanto que peleó.
pero hubo uno que fue el más loco de todos. Dice que ese, en un día nevado, que estaba nevando, oiga, a veces cuando llueve cancelan las clases. Imagínense, este tipo en medio de la nieve se fue a meter a la fosa de los leones. ¿Estás conmigo? No es que los leones lo fueron a atacar a él, este de loco se metió en la fosa de los leones en un día nevando, y no se metió con una mira telescópica, una bazooka, un tanque, no, se metió con una lanza y mató 2 leones de Moab en un día con nieve. Ahora, estas proezas tú no las ves que David las haya hecho, pero David marcó la pauta para que todos los que venían detrás de él fueran personas que también vencieran gigantes. Porque el modelo de Dios es que todo va en aumento. Ayúdame por favor, ¿cuál es el modelo de Dios? Que todo va. Por eso Jesús dijo: mayores obras que las que yo hice, vosotros haréis. Y yo profetizo que tus hijos llegarán más lejos que tú, y tus nietos llegarán todavía más lejos que lo que tú has llegado. Tú venciste a algunos gigantes, pero tus hijos vencerán y tus nietos vencerán también. Vamos, alguien que lo crea, que le aplauda fuerte al Señor, porque serás una generación que vence gigantes. Puedes ponerte de pie y darle ese aplauso todavía más fuerte a Jesucristo, el Rey de Gloria, si tú lo puedes creer, porque vas a inspirar una generación que mata gigantes. Cierra tus ojos donde estás, cierra tus ojos. ¿Cuál es ese gigante que te tiene preocupado? ¿Cuál es ese gigante que te tiene preocupado? La palabra de Dios dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de fe y de dominio propio. Si estás sintiendo temor el día de hoy, eso no es Dios, no es la presencia de Dios. Porque Dios no te dio un espíritu de temor, no te dio un espíritu de cobardía, no te dio un espíritu de miedo. Lo que Dios te dio es un espíritu de poder. Poder para que, no importando si es oso, si es león, si es gigante, el poder de Dios está sobre ti. El espíritu de poder, pero también de fe, para creer que en medio de las tribulaciones Dios estará contigo. Él no te ha dejado y no te abandonará. Espíritu de poder, espíritu de fe, pero un espíritu también de dominio propio. Porque a veces cuando la fe toma nuestro corazón, perdemos el dominio sobre nuestras propias vidas y nos preocupamos y empezamos a hacer ideas en nuestra mente que no vienen de parte de Dios. Pero querido hermano, domina tu mente, domina tus pensamientos, domina aquello que viene como dardos del enemigo para tratarte de quitar la fe y quitarte la paz, porque ese no es Dios. Dios te dice: tienes poder para vencer ese gigante. Corra bracando soyo, corro brostro soira, carra bracan. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo sé que el día de hoy no prediqué esta palabra por equivocación, porque sé que hay personas acá que han estado con temor. Y tal vez no solo por lo que ha pasado los últimos días, has estado con temor en tu corazón de tu futuro. Es posible que tengas temor sobre algo, una mala noticia. Es posible que tengas temor por algo que escuchaste. Es posible que tengas temor por un diagnóstico que no fue el correcto con el médico. Estás preocupado porque las finanzas no van bien. Pero hoy Dios quiere hablar a tu corazón. Cierra tus ojos donde estás, cierra tus ojos donde estás. Y si esta palabra de Dios fue para ti el día de hoy, levanta una de tus manos donde estás. Si hoy Dios está hablando a tu corazón, levanta tu mano donde estás. Levanta tu mano. Levanta tu mano, levanta tu mano. Gracias, Cristo.